Bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Soledad Valeira, soy especialista en oculoplastia y esta es una presentación acerca de lagoftalmos y retracción palpebral. Los objetivos de la presentación son, en primer lugar, definir los conceptos de lagoftalmos y retracción palpebral y determinar sus causas, y en segundo lugar, conocer las manifestaciones clínicas de estos trastornos y sus estrategias terapéuticas. Vamos a empezar con lagoftalmos. Se conoce como lagoftalmos al cierre deficiente de los párpados, a la imposibilidad de ocluirlos con el cierre palpebral pasivo. Esto puede estar causado por una parálisis facial, puede estar causado también por una cirugía de ptosis palpebral, sobre todo una ptosis palpebral congénita, o por un acortamiento de la lamela anterior de los párpados superiores. Esto puede ser secundario a una cirugía estética de párpados, secundario a una resección de un tumor palpebral o a un traumatismo. Los pacientes van a manifestar clínicamente queratopatía por exposición, ojo seco y opacidades corneales. Vamos a comenzar con los pacientes con lagoftalmos, con una secundaria una parálisis facial. Para empezar, recordemos que la parálisis facial se caracteriza por parpadeo incompleto, lagoftalmos, exposición corneal, ptosis de la ceja y extrapión. Fíjense que en el paciente joven la presencia de ptosis de la ceja y extrapión no es frecuente, como sí lo es en el paciente añoso, donde el aumento de la laxitud de los tejidos hacen que estas dos características se vean presentes en mayor frecuencia. Con respecto al lagoftalmos, debemos recordar, bueno, este es un paciente joven que tiene una parálisis facial izquierda. Esta parálisis facial izquierda, fíjense que no es muy evidente, no le genera un grado de inhabilidad funcional importante. El paciente no tiene, como dijimos, ptosis de la ceja, no tiene ectropión. Sí, la calidad y la completitud del parpadeo, bueno, no hay un video, pero están reducidos, por lo que debemos indicarle tratamiento con lágrimas artificiales durante el día, y en este caso sí se puede apreciar el lagoftalmos que tiene este paciente, que es evidente, pero dado el buen reflejo de Bell que presenta, la exposición corneal es baja. Cuando el paciente tiene un lagoftalmos y la córnea se deja entrever entre los párpados, debemos indicarles tratamientos con gel, lubricante, antes de ir a dormir, muchas veces oclusión para cuidar la córnea. Y en algunos casos también colocamos una pesa de oro. Este es un video del Dr. Richard Allen. Acá les dejé el link para que puedan ver varios videos que tiene en esta página, son muy lindos. Bueno, en este caso le está realizando una apertura de piel a través del pliegue palpebral superior. Va a hacer una emulsión retroseptal para exponer la placa tarsal y crear una especie de bolsillo. Va a colocar una pesa de oro y la va a suturar al tarso con 3 suturas en este caso una sutura reabsorbible, siempre constatando, como en la cirugía de ptosis, que ninguno de estos puntos sea transfixiante en el párpado, para que de esta manera no le genere ningún daño corneal al paciente. Luego va a cerrar por planos, en este caso, normalmente en la blefaroplastía, en la cirugía de ptosis, no cerramos el plano del auricular, pero en este caso sí, para que haya una menor chance de extrusión de la pesa de oro. Una de las complicaciones de esta técnica quirúrgica es la extrusión de la pesa de oro. De esta manera, con esta cirugía se genera un aumento del volumen del párpado superior. Esto por gravedad va a generar un descenso del párpado y disminuir el lagoftalmos. Bien, otra causa de lagoftalmos puede ser secundaria a una cirugía estética de párpados. En el posoperatorio inmediato de las cirugías de párpados en sí es frecuente encontrar queratopatías exposicionales leves, ¿sí? En el tercio inferior de la córnea suele verse una queratitis. Luego, cuando la función del auricular vuelve, desaparece la queratitis. La exposición corneal se puede tratar, mientras tanto, con lubricantes, ya sea gotas o geles, y con masajes palpebrales. Pero si la queratitis persiste, como en el caso de esta paciente, ¿sí? Fíjense la queratitis en el tercio corneal inferior, que presenta con este lagoftalmos, ¿sí? Si persiste
luego de 4 a 6 meses de la cirugía, bueno, ya tendremos que pensar en explorar la herida quirúrgica para tratar de eliminar cualquier cicatriz que contribuya al oftalmo, y en aquellos pacientes donde veamos que la exposición corneal es severa, ya pensar en la realización de un injerto de piel eh, para devolverle la lamela anterior que se resecó. Para evitar los lagostalmos, luego de la cirugía estética de párpados, lo que debemos hacer es dejar un mínimo de entre 18 y 20 milímetros entre el margen palpebral superior, ¿sí?, y la inserción de los pelos de la ceja inferior, ¿sí?, la zona de la transición entre la piel del párpado y la piel de la ceja. Entonces van a ver que acá, bueno, se está marcando el pliegue palpebral superior, que normalmente está a unos 10 milímetros del margen palpebral superior, y cuando hacemos la marcación superior de la bléfaro, vamos a dejar por lo menos unos 8 o 10 milímetros más, para que en total queden 10 milímetros más 10 milímetros u 8 en la parte superior, un total de 18 milímetros, y de esta manera nos aseguramos que no haya un descenso importante de la ceja y que tampoco haya un lagostalmo postoperatorio. Así que con esta medida nos podemos quedar tranquilos. Otra causa de lagostalmos es la cirugía de tosis palpebral congénita. Muchas veces los pacientes con tosis congénita presentan lagostalmos. Eso es importante que lo evaluemos previa a la toma de decisión de una cirugía de tosis. Y bueno, recordar que sí, que el lagostalmos es una de las complicaciones más frecuentes de la tosis palpebral congénita, de la cirugía de tosis palpebral congénita. Muchos de los pacientes, como les dije, van a tener este lagostalmos, y la probabilidad de que lo desarrollen luego de la cirugía, más que nada va a depender de la técnica quirúrgica que elijamos. Si hacemos una conjuntiva milenectomía, bueno, las posibilidades de que haya un lagostalmo postquirúrgico son muy bajas. Ahora, si hacemos una resección del elevador, acá sí la probabilidad es mucho más frecuente. Recordemos también que la tolerancia al lagostalmos va a depender, como nombramos anteriormente, del fenómeno de Bell y también de la calidad de las lágrimas. Y los pacientes pediátricos presentan mayor cantidad de lágrimas y mayor calidad de las lágrimas, con lo cual toleran mucho más el lagostalmos que un adulto. Sin embargo, bueno, antes de la realización de cualquier técnica, voy a tener que evaluar el fenómeno de Bell y la calidad de la lágrima, y si veo que el fenómeno de Bell es malo y el paciente presenta un ojo seco, realizar hipocorrecciones, ¿sí?, para evitar los casos de lagostalmos severos. Bueno, otra causa de lagostalmos postquirúrgicos es cuando se realizan resecciones extensas de la lamela anterior en los casos de reconstrucción palpebral superior, por ejemplo, en este caso secundaria a la remoción de un tumor palpebral, de un carcinoma vasocelular. Nosotros lo que tenemos que hacer en estos pacientes es colocar un injerto de piel. Recordemos que el mejor injerto de piel que le podemos colocar al párpado superior es piel del párpado, porque es la que tiene la textura más parecida, el color más parecido. En esta paciente se le pudo colocar injerto de piel palpebral superior del mismo lado y del lado contralateral para llenar este defecto, y fíjense, luego un año de la cirugía es prácticamente imperceptible. Otras opciones de injerto de piel del párpado superior que tenemos son piel retroauricular, piel del antebrazo y piel supraclavicular. Otra de las causas de retracción palpebral y lagostalmos por falta de lamela anterior puede ser secundario a un proceso cicatrizal, ya sea postraumático o luego de una quemadura. Bueno, este es el caso de un lagostalmo sin una retracción, pero también hay una retracción cicatrizal post-trauma, y a estas pacientes se le colocó un injerto de piel retroauricular. Bueno, continuemos esta presentación hablando de la retracción palpebral superior. La definición es la posición anormalmente elevada del párpado superior, que también podemos expresarlo como una distancia margen reflejo 1, ¿sí?, que es la distancia que hay entre el margen palpebral superior y el reflejo pupilar, mayor a 4 milímetros. Recordemos que normalmente el párpado superior descansa a 1 milímetro del, del limbo esclerocorneal superior, ¿sí?
Así que cuando esté más arriba, ya estamos en presencia de una retracción palpebral superior. La principal causa es la orbitopatía distiroidea debido a la inflamación del elevador y el músculo de Müller, lo que conlleva a una retracción palpebral miogénica. De hecho, la retracción palpebral superior es el signo más frecuente que se presenta en los pacientes con orbitopatía distiroidea. Otras causas de retracción palpebral superior miogénica pueden ser debido a la hipercorrección de una tosis palpebral o luego de una cirugía de estrabismo. También hay causas neurogénicas, como la retracción por el fenómeno de Hering en un paciente con tosis unilateral, y causas mecánicas, postraumáticas, postquirúrgicas. Los pacientes van a consultar porque presentan visión borrosa, ojo rojo, ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, irritación. Yendo a la causa más importante, que es la retracción palpebral de origen tiroideo, hay varias hipótesis acerca de la fisiopatología de esta retracción palpebral superior. Se plantea una contracción del músculo de Müller, ¿sí? Esto ocurriría secundario al estímulo adrenérgico sobre el que están influidos los pacientes con trastornos tiroideos. Otros autores han postulado que el engrosamiento del complejo elevador recto superior, que muchas veces se observa en los pacientes, en las tomografías de los pacientes con trastornos tiroideos, pueden generar esta retracción del párpado superior. Y una tercera hipótesis, una tercera manifestación de los pacientes es los que presentan una hiperfunción del complejo elevador recto superior secundaria a una hipotropia o hipoforia por inflamación, fibrosis y retracción del recto inferior, que es el más frecuentemente comprometido en los pacientes con engrosamiento de los rectos, ¿sí? El más comprometido es el inferior, luego el medial, luego el superior y por último el lateral. Bueno, cuando en estos pacientes se libera el recto inferior fibrosado, se devuelve la posición normal del párpado superior. Dentro de las causas miogénicas dijimos que también puede ocurrir una retracción palpebral superior secundaria a una hipercorrección en un paciente con una tosis palpebral. Sí, fíjense, esta paciente presenta una retracción palpebral sobre todo a nivel temporal. La forma de corrección es liberando algunos de los puntos que ya hemos dado para aplicar y acortar esta aponeurosis del elevador, y tenemos que tratar de hacerlo dentro de las 48-72 horas de la cirugía para evitar la fibrosis, ya que el tratamiento de las retracciones es mucho más complejo, así que actúa rápido. Cuando la causa es miogénica secundaria a una cirugía de estrabismo, está asociada generalmente con una cirugía en la que se realizó un retroceso del recto inferior. Este es un ejemplo de una retracción neurogénica. El paciente presenta una tosis palpebral izquierda, en este caso, y por el fenómeno de Hering, el párpado superior derecho, ¿sí?, recibe un estímulo del sistema nervioso central que provoca el párpado tóxico. De esta manera se retrae el párpado superior del ojo que no está comprometido. ¿Esto cómo se soluciona? Operando el párpado tóxico, y de esta manera se genera una apertura palpebral simétrica. Las causas mecánicas de retracción palpebral superior las vimos previamente en los casos de acortamiento de la mena anterior luego de una cirugía de párpado, ya sea estética, secundaria de un tumor palpebral o luego de un trauma, ya que también se asocia con la oftalmos, que fue el tema previo. En estos casos debemos recurrir a un colgajo o un injerto para solucionarlos. Este es el caso de una paciente al que se le realizó una reconstrucción palpebral inferior, luego una resección de un carcinoma vasocelular con un colgajo de párpado superior. Y luego de varios años presentó una retracción del párpado superior y también del inferior por falta de tejido. Bueno, es fundamental que recordemos que cualquier paciente que se presente con una retracción palpebral superior debe ser estudiado, solicitando perfil tiroideo, esto es TSH, T4, T4 libre y T3, y anticuerpos, antitiroperoxidasa, antitiroglobulina y antirreceptor de TSH, que es el que conocemos como TRAB, ya que debemos sospechar una orbitopatía distiroidea hasta que se demuestre lo contrario.
Para el tratamiento de la retracción palpebral superior de los pacientes con trastornos tiroideos, debemos comenzar con estrategias no quirúrgicas, utilizando esteroides en los casos activos o inflamatorios, que los podemos utilizar de manera local en inyecciones paravulvares, como en el caso de esta paciente que presentaba una orbitopatía tiroidea leve, con lo cual podemos utilizar, digamos, tratamiento paravulvar, y fíjense cómo mejoró el componente inflamatorio y le mejoró también la retracción del párpado superior. Siempre debemos acompañar el tratamiento con lubricantes oculares para el manejo sintomático. También pueden realizarse rellenos con ácido hialurónico o tratamiento con toxina botulínica para el descenso del párpado superior mientras esperamos una resolución de la retracción en la etapa inflamatoria o la llegada de la cirugía, que vamos a ver a continuación, que para realizar una cirugía el paciente tiene que tener una estabilidad de la función tiroidea sin medicación por lo menos durante 6 meses. Tiene que estar eutiroideo durante por lo menos 6 meses sin medicación para que yo le pueda decir al paciente, ahora te hago una cirugía estética y también funcional, porque la retracción le genera muchísima queratitis. Debemos recordar que esta es una de las cirugías más desafiantes de la buloplastía, pese al avance en la técnica quirúrgica. En el siguiente video lo que vamos a ver es esta cirugía que se conoce como blefarotomía. Este video es de un doctor, como les dije, el doctor Richard Allen. Lo que él está realizando inicialmente es una anestesia local, colocando silocaína con epinefrina. Va a ser una blefaroplastía muy chiquitita para evitar retracciones postquirúrgicas y va a desinsertar la poneurosis del elevador de su unión al tarso. Van a ver que esta divulsión la va a continuar a nivel superior para separar también la poneurosis del músculo elevador del músculo de Müller, que se encuentra inmediatamente por detrás de la poneurosis del elevador. Una vez que termine con la desinserción de la poneurosis, va a hacer énfasis en la desinserción a nivel lateral. Recuerden que los pacientes la retracción es mayormente a nivel lateral, de lo que se conoce como flare temporal, es un signo clínico. Y luego va a realizar una apertura de Müller y de conjuntiva por encima del tarso. Comienza a nivel lateral, van a empezar a ver que se ve la esclera, y va a continuar hacia medial, se va a empezar a visualizar la córnea por detrás, dejando siempre ese puentecito, que ahora lo van a ver mejor, para evitar trastornos en el contorno del párpado superior. Si el paciente presenta una retracción palpebral superior bilateral, lo hará en el párpado contralateral y finalmente va a ser un cierre de piel, como en la cirugía de estosis o en la blefar. Bien, este es el aspecto pre y postquirúrgico de una paciente a la que se le realizó una blefarotomía, en este caso unilateral, del lado derecho. Dentro de las complicaciones más frecuentes están las hipo o hipercorrecciones. Si lo hipercorrijo le voy a generar una tosis palpebral, las anormalidades, como les dije, en el contorno del párpado, y también la creación de surcos palpebrales muy profundos. Bueno, y por último, nos vamos a referir a la retracción palpebral inferior. Comencemos con la definición. Es la malposición del margen palpebral inferior sin eversión del párpado. En este caso nos referimos a la distancia reflejo margen 2, que es la distancia que hay entre el reflejo pupilar y el margen palpebral inferior. Normalmente el párpado descansa a la altura del limbo esclerocorneal inferior, pero en estos pacientes se va a encontrar esta distancia reflejo margen aumentada, ¿sí? Va a ser mayor a 5 milímetros. Dentro de las causas tenemos la involutiva, la iatrogénica, mayormente luego de una cirugía cosmética de párpado inferior, si es una de las complicaciones más temidas. También luego una reparación de alguna fractura de piso orbitaria
Y dentro de las causas inflamatorias tenemos nuevamente la orbitopatía distiroidea. Los pacientes van a presentarse con lagrimeo, ojo rojo, sensación de cuerpo extraño. Para comenzar, la retracción palpebral inferior involutiva se da sobre todo en pacientes que tienen un vector negativo, que también se conoce como hemipreoptosis. Esto significa que el globo ocular está por delante de la prominencia malar. El aumento de la laxitud horizontal del párpado, la resorción ósea y la ptosis del tejido miofascial también contribuyen a la retracción del párpado inferior. Para restaurar la tensión del párpado inferior y la posición del mismo, se utilizan técnicas de suspensión cantal. Tenemos técnicas de cantopexia y técnicas de cantoplastía. En la cantoplastía, lo que nosotros vamos a realizar es una desinserción del tendón cantal lateral y lo que vamos a hacer es un acortamiento del párpado inferior para luego volver a suspender el párpado inferior, el tendón cantal lateral o la tira tarsal que generemos en el reborde orbitario externo. Mientras que en la cantopexia no va a haber ninguna modificación del canto lateral, lo que voy a hacer yo es suspenderlo en el reborde orbitario externo. Elegir una técnica o la otra va a depender del pinch y del snap test. Estas son pruebas semiológicas que evalúan la laxitud y la elasticidad palpebral. En el pinch test yo voy a tomar el párpado inferior con mis dedos y lo voy a separar del globo ocular. Si se separa más de 6 milímetros, esto dice que la laxitud horizontal del párpado está aumentada. En el snap test yo voy a traccionar del párpado inferior hacia abajo. Lo normal es que el párpado retome nuevamente su posición anatómica. En el caso de que tarde en acomodarse, ¿sí? Fíjense que tarda en volver a la posición normal, o que el paciente deba parpadear varias veces para que esto ocurra, esto habla de una elasticidad alterada. Cuando el pinch y el snap test estén normales, hago una cantopexia. Ahora, si están alterados, lo que yo tengo que hacer es una cantoplastia. Los pacientes que tengan un vector negativo van a tener lo que se conoce como canto en riesgo, ya que puede acrecentarse la retracción si acortamos el tendón cantal lateral. Por lo tanto, en estos pacientes vamos a hacer una suspensión con una suprafijación del canto lateral. Esto es importante que se lo digamos al paciente porque va a cambiarle la apertura palpebral, va a quedar una apertura palpebral mucho más pequeña. En algunos casos, de hecho, va a hacer falta realizar un lifting medio facial o la colocación de rellenos, que pueden ser autólogos, como la grasa o de ácido hialurónico, o el uso de espaciadores de cartílago auricular o de paladar o de tarso para elevar el párpado del reborde orbitario inferior. La retracción palpebral inferior iatrogénica se debe a una resección excesiva de piel durante una blefaroplastia inferior subciliar, en la cual se resecó más piel de lo que se debía, y también en los casos en los cuales el paciente presenta una laxitud cantal lateral que no fue identificada en el preoperatorio. Debemos esperar, como les dije, de 3 a 6 meses realizando masajes palpebrales, esperando la mejoría de la retracción palpebral. De caso contrario, lo que se puede utilizar son rellenos de ácido hialurónico o un injerto de piel con una cantopexia, con un resultado cosmético que no va a ser el más deseable. En este caso también hubo que hacer un lifting medio-facial para poder compensar esa retracción palpebral que quedó luego de la blefara inferior. Dentro de las retracciones palpebrales inferiores inflamatorias, bueno, esto también ocurre en el contexto de una orbitopatía distiroidea. Lo que se hacen son cirugías con espaciadores, se liberan los retractores inferiores y se coloca un espaciador de tarso contralateral en este caso, para darle más volumen al párpado inferior. Los pacientes, en este caso a esta paciente además se le realizó una blefaroplastia palpebral superior e inferior. Fíjense, este es un video donde vamos a dar la colocación de un injerto del paladar duro. Inicialmente se hace una cantotomía cantolisis, con colocación de puntos tractores en el párpado inferior. Se va a hacer una apertura de la conjuntiva, separando el auricular y el septum, y haciendo esta divulsión hacia el reborde orbitario inferior.
y se va a colocar un injerto, en este caso de paladar duro, previamente extraído. Se puede, como les dije, también utilizar cartílago retroauricular. Si se puede usar tarso, también es muy interesante, ya que tiene la conjuntiva como parte de la lamela posterior, y siempre colocar el mismo tejido en el párpado va a ser mucho mejor para el paciente. Ahí se evalúa el posicionamiento del párpado inferior y se vuelve a fijar el tendón cantal lateral en su posición. Los puntos tractores nos van a servir como punto de Frost, que lo vamos a dejar durante una semana para la correcta cicatrización del injerto. Bueno, como conclusiones, entonces, recordar que el lagoftalmos es la incapacidad para la oclusión palpebral, y dentro de las causas más frecuentes debemos considerar la parálisis facial y el posquirúrgico de la ptosis congénita. Recordar que la principal causa de retracción palpebral superior es la orbitopatía distiroidea y debemos descartarla siempre. Que la cirugía más utilizada en estos casos es la blefarotomía, pero que sigue siendo un desafío su realización, y que la retracción palpebral inferior es una complicación muy temida en los casos de cirugía estética del párpado inferior, sobre todo, como les dije, cuando removamos piel, por lo que los pacientes deben ser evaluados muy cautelosamente antes de decidir la técnica quirúrgica. Bueno, muchísimas gracias y estoy para cualquier duda que les surja.